Doctor Fernando Caya, un reconocido abogado y es miembro del Tribunal Constitucional. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. No, gracias, José, a ti y a todos nuestros televidentes, ¿no? Yo desearle, en principio quiero expresarles de aquí a todos los familiares de mi amigo, mi hermano Carlos Vega Marquiño, que ha fallecido, me he enterado, yo he estado fuera de Lima, y bueno, a su hijo también, Rafael, fiscal, y a todos los familiares. Y Alfonso Velázquez, saludarlo por ADES, por la presidencia de ADES, que tiene relación, fíjate, con lo que estabas anunciando, como tiene relación lo que acabas de decir al final, logré escuchar a la congresista, de la tragedia en Piura, la tragedia en Junín, todo este lamentable suceso de la naturaleza. En algunos casos, José, que pudieron haberse prevenido de alguna forma su combate, porque son cosas que el que vive en el Perú conoce más o menos cómo se van a desarrollar. Pero lo que he escuchado de la congresista tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar de la justicia. El problema es que aquí no pasa nada, pues todo el mundo saquean, roban, coimean y no pasa nada. Y cuidado, que en estas temporadas que son lamentables, decía un viejo dicho antiguo, porque el Ministerio de Transportes creo que ha sido el más codiciado para la corrupción, decía, cuando no hay huaico hay que crearlo, dicen algunos empresarios, porque se genera lo que se conoce y es necesario, la emergencia. Entonces ahí no hay licitaciones, no hay nada, es el dedo. Supongo que ahí el Contralor General está atento de la República, porque para que no se repitan lo de antes, ¿no? Empresas con 1000 soles, del sobrino, qué sé yo, y se terminan llevando la licitación y no terminan haciendo la obra. Y al respecto yo quisiera dejarte una curiosidad y una pregunta y una invocación al señor presidente, si no estoy equivocado. Yo creo que sería bueno que la prensa, el pueblo, le pregunte al jefe del Comando Conjunto, al comandante general del Ejército, por ejemplo, si nuestras Fuerzas Armadas, llámese la Ingeniería del Ejército, la Marina, todo este conjunto, estarían preparados para la reconstrucción. Porque sería interesante que en tiempo de paz, ya que Dios quiera que no haya guerra en nuestro país, ni la interna, podrían aportar tremendamente. Claro, pero en algún momento, cuando era ministro de Vivienda, Carlos Brus, en la segunda etapa me refiero, con PPK, él hizo un convenio con las Fuerzas Armadas y con la Unidad de Ingeniería del Ejército en particular, justamente para parte de la reconstrucción de las viviendas. No nos equivocamos, José, y no solamente eso, porque yo creo, por eso decía que se le pregunte y que oficialmente responda a la Fuerza Armada, el comandante general del Ejército, porque si están en condiciones, claro que aquí va a venir el cargamontón de las empresas como Odebrecht, Graña y otras que les quitarían el negocio, y obviamente a un costo, no sé, del 20%, es decir, 80% menos, ¿no? Al servicio de todos los peruanos. Total, es una institución de los peruanos, ¿no? Y en tiempo de paz deberían colaborar, y más aún en estos casos de emergencia, y nos podemos librar, señor presidente, de esto que usted diario combate, la corrupción, agréguele la impunidad, no lo he escuchado hablar contra la impunidad, que es la tragedia de nuestro país. Le estamos poniendo el verdadero ojo a esto de la Junta Nacional de Justicia, digamos, ya está totalmente conformada la comisión especial. Ellos van a tener que encargarse en los próximos 30 días seguramente de analizar la posibilidad de que los mejores hombres de derecho puedan estar en esta Junta Nacional de Justicia. Fíjate, tú has tocado un tema muy interesante, y cuando hice esa introducción yo de Piura, Huancayo, etcétera, y combinamos incluso Lescano, el congresista, y es verdad que pasa eso, si hubiera aquí el sistema de justicia verdaderamente garantizado, lo verán, pues no, lógicamente que en lo político hay que levantar la inmunidad, hay que modificar este tema de la inmunidad, que más parece impunidad para ciertos casos de ilícitos, y que no haya una protección en el Congreso cuando se trata de crímenes comunes, ¿no? Entonces, tú has dicho una gran verdad, José, y la gente lo va a entender, sino que no le hemos dado la importancia del caso, el problema de la casa, de la invasión, el problema de que se llevan a tus hijos, todo eso lo resuelve un juez. Y entonces un juez malo, un juez corrupto, te puede dejar sin el bien que te ha costado toda una vida de trabajo, sin los hijos que tú adoras en una separación X. Es decir, te puede perjudicar la vida y nos puede llevar, sí, a ordenar el país verdaderamente. Por eso se ha tocado la puntería. A mí me parece, fíjate, que en el caso de la Junta, en estas horas se están diciendo algunas verdades, sobre todo el presidente del Poder Judicial, que como dije en algún momento, por ser poder del Estado debió haber presidido, pero lo importante, vamos a lo que debemos ver sobre el futuro. Que es miembro de la Comisión Especial de la Junta, además. Sí, claro, pero digamos, debería haberla presidido por ser un poder del Estado, ¿no? Y sobre todo el poder del Estado de la justicia, pero
al margen de esos protocolos, como que también he sostenido y asumo mi responsabilidad de que no debió haberse disuelto el Consejo Nacional de la Magistratura, sino en su camino mejorarlo. Total, las funciones casi son las mismas, le han cambiado el nombre, pero no se trata de esa crítica, se trata de ver que esto salga bien, porque en lo posible... Y tú lo has mencionado, los mejores juristas, ¿cómo hacemos? Porque también los necesitamos ahorita para el Tribunal Constitucional, que ya deberían, supongo, no sé si la congresista te ha dicho algo en sus comisiones, estar viendo cómo van a hacer, porque al tribunal van a llegar y no se han hecho modificaciones que hay tiempo de hacerlas. Pero vamos a centrarnos a tu pregunta. El presidente del Poder Judicial y otras autoridades al respecto han tocado y se han dado cuenta de algo muy importante. Se han dado cuenta que la ley tienen que modificarla en estas horas, en estos días, y eso es factible. Si los ingenieros que tienen un gran prestigio, la otra universidad, lo importante es que se den cuenta que independientemente del Tribunal Constitucional del prestigio de cada persona, están ahora arriesgando ante todos los peruanos el prestigio de la institución que representan, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público, porque al ciudadano no se le va a pasar, pues si eligen personas y no empieza a funcionar con alta calidad esto, ¿no es cierto? Entonces, ya no es que eligieron mal los abogados, que coimearon médicos, que coimearon esto, la cosa, o que les dieron almuerzos y votaron mal o hubo fraude. No, no, no. Ahora son los 7 que cada institución son los que tendrán que darle cuenta, a mi entender, a todos los peruanos, si la elección, como dicen, es de lujo, de calidad, lo que nos interesa es que sea de mucha garantía para que esto funcione. Porque fíjate, las normas sí pues ponen, en principio, que es un acto patriótico, que habrá que buscar esas personalidades con espíritu patriótico. ¿Por qué? Estás hablando tú, a buen entender, que lo dicho por el presidente de la República, lo dicho en la reforma constitucional, le están endosando al nuevo Consejo Nacional, a la llamada Junta ahora, la lucha que en 200 años no se ha hecho contra la corrupción en el sistema de justicia. Y obviamente que sí podría avanzar por lo menos un 30%, pero tienes tú que tomar en cuenta lo que ha dicho el presidente y lo que dice la norma. Primero, modificar, por ejemplo, y eso es fácil, no sé cómo se les ha ocurrido, con buen criterio, quizás poner que el presidente electo por la Junta dure solamente un año. Deben ponerse a pensar que en este momento no hay consejo, o sea, no hay Junta. Van a pasar una vez que le elijan, es toda una transición. Sí. Eso lo saben los señores congresistas. Yo no sé si tengan gastos de instalación, qué sé yo, como los tiene el tribunal y el parlamento. El tema de adaptación es un poco complicado. Para empezar, todo el personal ha desaparecido. Todos los personales CAS que tienen que tener alguna experiencia, habrá que convocarlos, qué sé yo, pero ver un equipo muy grande. A esto tiene que sumarse un plan, una estrategia para poder cumplir, aparte de la revisión normal de concursos paralizados, reclamos, etcétera, el encargo que hay por la norma, 18 meses, para que se revise todos los nombramientos, todas las actuaciones del anterior equipo del Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso requiere que el nuevo presidente, que elijan sus miembros, hagan un plan, un proyecto y lleven su equipo, pues. Tiene que haber un equipo de gente que apoya la labor presidencial. En ese lapso ya se te han ido 4 o 5 meses. Y cuando estás empezando a ejecutar, de repente ya tiene que irse el presidente. Ahora, ¿cómo se va a conseguir, doctor? Uno de los puntos primeros que deberá tratar esta Junta, tengo entendido, es la evaluación. ¿Cómo van a hacer para evaluar esta Junta y en cuánto tiempo se podría dar una evaluación de jueces y fiscales? Bueno, no estamos hablando de poco, ya estás hablando de la Junta, la actuación de la Junta. Ya una vez yo tengo que entender, primero hay que tener la Junta. ¿Cómo vas a evaluar? Porque como han puesto ahí, bien dicho por varias personalidades, incluso el presidente de la Corte Suprema, ¿cómo ponen en la norma una especie de examen escrito? O sea, en vez de hacer un atractivo, las personalidades en el país, como dicen, los abogados se conocen, los médicos, aquisito nomás tienes tu pasado. Estás buscando gente de mucha calidad que va a renunciar quizás a privilegios que tiene fuera, si es que le emociona el sentimiento de luchar, es un hecho histórico, de luchar contra esta podredumbre, con las facultades, el poder, el respaldo del pueblo, qué sé yo. Pero, ¿cómo vas a hacer si no tienes posibilidades? ¿No? O sea, yo creo que como ellos mismos lo dicen, el examen escrito es un ahuyenta, muchacho, porque gente que tiene un enorme prestigio no se va a arriesgar a dar un examen escrito. Estamos hablando que yo creo, y como dice, habría que ver un escape que podrían, como hacen para el Tribunal Constitucional, de ponerse de acuerdo e invitar a algunas personalidades, tocar la puerta y decirle, por favor, el país, ¿no? Por medio.
o en su defecto, si el Congreso no quiere por lo menos ese examen escrito, cuando hablas de evaluaciones ellos lo pueden hacer entender de otra forma. Supongo que tienen que hacer un reglamento. Por ejemplo, en el reglamento puedes decir que de ninguna manera, todo es en una audiencia pública, que es más importante, porque estarás tú, toda la prensa, todo el mundo nacional, con el ojo ahí que puesto. estén atentos a las preguntas que le van a hacer. Esto es muy interesante porque por la calidad y por las instituciones que representan, se va a dar cuenta la nación que no es pues la pregunta que hacían de si sabe al arroz con pato, estas cosas, sino vamos a ver a estas personalidades que ojalá pudieran invitar o convencer. ¿Qué nos van a decir? Porque supongo que les van a preguntar cómo se sale, cómo se lucha contra la corrupción, Exacto. Cómo se va a salir, cómo más o menos lo que tú has dicho, cómo haces para evaluar. Ahora, la nueva Junta, y vaya fallas en la ley, y yo creo que incluso como reforma constitucional un lapso de 5 años es muy poco, podrá hacerse una reforma, pero todo eso tiene que verse adentro. Por ejemplo, la misma Junta podrá plantear alguna modificación con el tema de 3 años. Yo hace 30 años que vengo creyendo, desde que hubo la Constitución del 93, al margen de mis discrepancias en su origen, considero que el Consejo Nacional era lo mejor como órgano constitucional, pero eso de ponerle 3 años un examen, o sea, no podemos tener a los jueces preocupados en si van a continuar o no, ¿no? Yo creo que hay que dar ciertas garantías, pero todo eso va a tener que ver. Pero no se necesita evaluación cuando nosotros hablamos de jueces que no están dando la talla. Mira, yo creo que el Consejo Nacional, la Junta Nacional ahora, de repente habrá que devolverle el nombre, creo que era más idéntico y más real, tiene que tener, el Estado tiene que darle facultades económicas, organismos, tiene la academia y la magistratura de algún soporte, en esta coyuntura, lo que han indicado, no un apoyo, sino una obligación inmediata de la SUNAR, la policía, sistema de inteligencia y todo esto, y de repente ir perfeccionando un organismo que desde que gana su concurso, desde que jura un juez, bueno, esté observado, ¿no? No tienes por qué esperar 7 años tampoco, ni por qué esperar los 3 años que ahora han puesto que debería modificarse, dejarse de lado. Y indudablemente si el juez no da la talla a los 15 días, por más que meritoriamente haya sacado, no sé, a veces se sacan de alguna forma los premios, ¿no? Pues tendrá que ser inmediatamente reevaluado y probablemente destituido. Una pregunta no es tan fácil, ¿eh? Una pregunta, son doctor, miles de jueces en el Perú. Que la verdad a estas alturas de la minería no se va a poder cambiar, pero si bien es cierto, quienes conforman una comisión especial son instituciones, es decir, no es el Contralor, sino la Contraloría, no es el Defensor del Pueblo, sino la Defensoría, pero cada una de ellas son representadas en estos momentos por un personaje distinto. Es el prestigio de esas instituciones. Entonces yo le preguntaba, esta comisión, este comité especial, ¿no es cierto?, que va a encargarse de escoger a los primeros miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿es de lo mejor? ¿Es lo mejor que tenemos en el país para que como instituciones, sin duda, y no dudo además las personalidades por algo han llegado a tan altos cargos, ¿no? La confianza del Congreso, etcétera. Pero ahora ese cargo pone, y tienen que pensarlo, ellos están llevando a sus espaldas la institución que están representando en esta selección. Porque fíjate, la gente dirá, pues es la Contraloría, el Poder Judicial, han hecho un amá, mira la calidad de consejeros que han puesto, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, no solamente el prestigio que ellos sin duda deben tener y puede ser reconocido, sino que van a arrastrar en un momento histórico, porque esto es una coyuntura que no se ha presentado de tanta podredumbre aflorada, porque se conocía. Entonces, y el pueblo mira con expectativa, por eso ha ido a un referéndum, ha votado, ha dicho, bueno, que se vayan todos, aunque están viendo no sé qué pasa, porque los vocales van presos algunos, pero los que son los causantes, los consejeros, ninguno. Hay una protección especial, ¿no?, que todo el mundo se puede dar cuenta. Extraña, además. Bueno, más que extraña, ¿no?, porque tú suspendes, ¿qué suspendes? Ordenas detención preventiva a 4 vocales que se han fugado. El señor Inostroza prófugo, bueno, todo el mundo ya casi prófugo, pero todos en el caso de los cuellos blancos vinculados a los consejeros por llamadas telefónicas, grabaciones, que destituyeron a un juez que era el tercero, le mandaron al último para poner a otro, etcétera. Todo este conglomerado que se sabía, como he dicho yo, y ahí están las pruebas en el Jurado Nacional, pero en fin, toda esta situación, y sin embargo, el Congreso, no entiendo, ¿no?, de alguna forma, ¿para qué desintegran si lo van a proteger? Pero ese es el Congreso, ¿ah? El Ministerio Público no tiene por qué tener el mismo paso. O sea, lleva la curiosidad de pensar
¿Qué tanto sabe Inostroza? ¿Qué tanto saben los consejeros? Que mejor es no tocarlos, ¿no? Porque obviamente no van a querer ir presos, ¿no? Van a tener que dar su versión. Tendrían que salir a hablar. Y en esa versión pareciera que hay muchos, tanto en el Ministerio Público como en el Congreso, pareciera. Entonces, como la mujer del César no solo basta ser honesta, sino hay que parecerlo, estos organismos van a tener que purificar eso. Por eso es que yo creo que se han permitido algunos, fíjate, si no hay un apoyo del Congreso, si no se arregla esta situación inmediatamente para darles la facilidad que tengan esto, la mejor calidad, ya lo han dicho creo algunos, podría quedar desierto, porque no se van a arriesgar a poner el nombre del Poder Judicial, de la Contraloría o de la Defensoría del Pueblo, a algo que tienen un recelo, sospecha que no es la calidad, digamos, que se requiere en este momento. Ahora, doctor, antes que el tiempo me gane, yo quiero preguntarle sobre otro tema muy rápido, antes que el tiempo me gane, nos quedan como 3 o 4 minutos. ¿Por qué usted siempre me invita tan corto? Pues? Los bloques son así, doctor, media hora. Y eso que no hemos hablado nada de corrupción como para asustar ni de narcotráfico. Yo quiero preguntarle justamente sobre este tema de la reforma del sistema político que se va a entregar ya. Se creó un comité especial, ¿no es cierto?, donde está Tacana, que es abogado, Tanaka, perdón, que es abogado, está Campos, está Soldevilla, la doctora Muñoz, etcétera. Y hoy se entrega y se piensa nuevamente, por lo que leo, hablar de cosas que, si bien es cierto y son importantes, no se hubieran llevado pues a la reflexión del pueblo mediante un referéndum si se pensaba nuevamente tocar el tema como la bicameralidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, como punto elemental. Y se va a tocar el tema del voto preferencial, que no sé en realidad si es lo más importante a estas alturas del partido. Mire, yo le voy a decir algo en brevedad. Con el mayor conozco a muchos, mis respetos, pero creo que han debido tener mucho cuidado en que esté revestido, por lo menos en la cabeza, de esa autoridad moral que se necesita. Pero lo otro, el origen desde Rómulo y Remo al nacimiento de Roma, que estaban entetados ahí con la loba y con el nacimiento de Grecia, la duna en Inglaterra, la fuente primigenia de las reformas de un Estado es el Parlamento o la Asamblea Constituyente, ya más con un poder constituyente mucho más poderoso, es la expresión del pueblo. El otro es un poder constituido, pero con facultades de acuerdo al artículo 206. Pero en fin, yo lo que le podría sintetizar que es el Congreso el que tiene que emanar, pero están jugando mucho en generar el ambiente de una constituyente, porque están manoseando tanto la Constitución que la ciudadanía dice, bueno, ¿y por qué no vamos entonces al poder constituyente, que es el poder absoluto del pueblo, a una gran reforma? Pero lo que sí creo que debería hacer el Congreso hoy, porque si mañana hay una constituyente o pasado cualquier cosa, yo le digo una situación muy sencilla. Hoy día podrían aprobar la modificación en la ley electoral, la modificación de partidos que trata lo siguiente, ¿no? Simplemente, alguna vez lo hemos tocado, 8 meses antes del proceso electoral los partidos deben presentar sus padrones de quienes van a votar, ¿ya? De quienes van a ser. Solamente ellos pueden elegir y ser elegidos. 6 meses antes se convoca esas elecciones, ya no hay voto preferencial. Solamente estas personas que están inscritas, acreditadas por cada partido, movimiento, que lógicamente van a quedar 4 o 3 por la premura del tiempo, son los que van a poder ser elegidos y elegir. Y esa misma coyuntura electoral y partidaria se debe llevar a los movimientos políticos. ¿Qué quiero decirle? Que la estructura de la ley, lamentablemente, porque debería regirse autónomamente, sea regida por el Jurado Nacional de Elecciones hasta que podamos madurar un poco cívicamente, y debe cumplirse estos reglamentos. Ahora, usted me habla de reformas profundas. La cosa es muy simple. El Congreso debería elegirse, y no hablen de mitades, yo escucho hablar de mitades, de tercios, y no se dan cuenta que la fuente constitucional, o que tiene que ver con la ciencia política al respecto, sobre estas modificaciones, habla de congresos de 700, de 500. Somos una Cámara de 130. Lo que podríamos ir es a una reforma de elección parlamentaria, regionales y municipales, cada 2 años o 2 años y medio, completa, para que así la legitimidad no se pierda, no se pierda. Lo único estable, permanente, en los, digamos, países civilizados, que así menciono con mucho cariño, es la justicia. O sea, a los jueces no hay que cada 3 años te controlo, no, hay un control sí que si no está, pero que la justicia es otro tipo, otro sistema, una garantía especial que se puede tener. Entonces, yo creo que si eso ha mandado la comisión, insisto que sin que el Parlamento, además ya ha tenido reuniones, les han abierto las puertas, no diré que han dejado de lado su fuente natural de ser ellos los que pueden y deben debatir y generar la reforma constitucional.
sin duda que los planteamientos que usted me dice no sirven para ahora. Usted no puede hablar de bicameralidad, que puedo yo quererla mucho, cuando el pueblo ya votó un referéndum. Exacto, no tiene mucho sentido, hay que esperar un plazo para ¿no es cierto? Interpretarse como una burla, que se equivocó el pueblo, que se equivocó con la no reelección. Bueno, es un sentimiento generado. Respeten la decisión del pueblo, que para eso se hizo el referéndum. Y hay que madurar, ¿no? Si no, se irá una constituyente. A mí lo que me preocupa es que el pueblo vuelva a entrar en ira muy grande. Ojalá que no. Porque fíjese usted, no es que puede tener resultados peligrosos. Fíjese, el resultado de la justicia, que si no, y yo lo felicito a las opiniones que están dando algunos miembros de la comisión, porque sí están preocupados. Ahora entiendo que tienen a sus espaldas su institución, un poder del Estado, y cuando se habla de que puede ser desierto, caramba, es una llamada de atención al Congreso, al Ejecutivo, para que digan cómo damos las facilidades a esta comisión, que tiene también una labor muy fuerte, de que pueda, de acuerdo a escucharlos, cómo pueden tener la mejor calidad de gente, de facilitar que eso sea posible, ¿no? Muy bien, para muy no, bien, no tener Le agradezco muchísimo, como siempre. Ha sido usted muy amable. Usted, José, gracias por haber estado con nosotros. Señores, tenemos que irnos rápidamente a la pausa y regresamos con mucho más. Ya venimos con César Zúñiga tras la pausa.